Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de glaucoma porque es el Día Mundial del Glaucoma y tengo el gusto de contar con el doctor Jesús Jiménez Román, jefe del Servicio de Glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, con este tema. Pero antes, déjeme comentarle que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky y el 728 de Cablecom. Y nos puede seguir a través de YouTube en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Querido Jesús, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. ¿Qué tal, Etel? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Un placer. Cuéntanos qué es el glaucoma, porque se escucha mucho, pero hay mucha gente que no tiene la menor idea de lo que significa. El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza la mayor parte de las veces de un aumento de la presión del ojo y que va a llegar a provocar un daño en el nervio óptico. Este daño es gradual y progresivo, de tal forma que con el paso del tiempo, esta persona que tiene glaucoma va a llegar a presentar un daño en el campo visual. Bueno, este es básicamente lo que es el glaucoma, que es una enfermedad generada por una neuropatía, un daño al nervio óptico, y que finalmente puede llevar a la ceguera si no se diagnostica o no se trata oportunamente. Pero ¿por qué sube la presión? Nosotros tenemos un líquido que se forma dentro del ojo que se llama humor acuoso. Ese líquido le da nutrición a diferentes estructuras dentro del ojo, como el iris, el cristalino, la córnea, etcétera. Cuando termina su función, abandona el ojo a través de un drenaje que todos tenemos, pero en los pacientes con glaucoma, ese drenaje está obstruido o está tapado, de tal forma que el líquido no tiene para dónde salir o para dónde salir bien. Eso genera un acúmulo de líquido dentro del ojo y en consecuencia hay un aumento de la presión. Ese aumento de la presión va a generar un daño en el nervio óptico en forma gradual, como decía, y precisamente el nervio óptico es el órgano blanco de esta enfermedad. En ocasiones no hay elevación de la presión intraocular y el paciente llega a tener glaucoma. Por eso es muy importante no confundir que una presión alta necesariamente va a producir glaucoma o, por otro lado, una presión alta es igual a glaucoma. Hay pacientes, y sobre todo en nuestro medio, que tienen presiones dentro de rangos normales y no tienen, y tienen glaucoma. Entonces, esto es un punto importante porque el eje de la enfermedad, entonces, está en el nervio óptico, relacionado muchas veces con la presión alta, pero no siempre es así. Qué bueno que mencionas eso, porque si hay gente que piensa que si ya tiene presión alta, va a padecer glaucoma a fuerzas. No necesariamente. Si es un factor de riesgo, déjame decirte cuáles son los factores de riesgo más importantes relacionados con esta enfermedad. Uno es la hipertensión ocular, es decir, la presión alta del ojo. Otro es el antecedente familiar de glaucoma. Alguien en la familia en forma directa, padre, madre, hermanos, tienen la enfermedad. Es más fácil, más susceptible la persona, el familiar que esté relacionado con ellos de poder desarrollar esta enfermedad. Y la otra aspecto relevante es la edad. Se sabe que a partir de los 40 años hay más facilidad de que la persona pueda llegar a desarrollar esta enfermedad y sobre todo después de los 60 años es todavía más importante la presencia de este padecimiento en general. Dime una cosa, Es doctor, muy una importante. pregunta, doctor, perdóname que te interrumpa. Para las personas que nos están Adelante. escuchando, ¿cómo yo puedo saber que tengo un incremento en mi presión ocular? Porque de repente vamos al oftalmólogo y ahí sí nos checan, siempre te checan la presión, te ponen una gotita para anestesiar un poquito el ojo, para acercarte un aparato que no sé cómo se llama, tú eres el experto. Pero ¿cada cuándo deberíamos de hacernos estos estudios o qué signos nos indican que hay un incremento en la presión? Desafortunadamente, en la mayor parte de los glaucomas no hay una sintomatología
El más común tipo de glaucoma es el glaucoma primario de ángulo abierto, que ocupa el 70% de todos los casos. En este tipo de glaucoma está ausente completamente la sintomatología. El paciente no se puede dar cuenta que la presión está alta, incluso que va perdiendo campo visual, porque cuando ya es evidente la pérdida de ese campo visual es porque ha pasado ya mucho tiempo y es entonces cuando los pacientes se tropiezan con objetos o con cosas a los lados. Pero para que eso suceda, estamos hablando de un daño ya muy importante y hay que recordar que el daño que se genera por esta enfermedad no se recupera. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano. ¿Quiénes son las personas, quiénes son los individuos que deben de acudir en caso de tener estos factores de riesgo? Sí. Pues nuevamente son pacientes arriba de 40 años, pacientes que tengan o les hayan checado la presión intraocular elevada en algún momento y con antecedentes familiares. Si alguno de las personas que nos está escuchando tiene alguno de estos factores, es muy importante que acuda al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Dentro de los estudios que se realizan en este sentido a estos pacientes son la presión intraocular, los campos visuales y el estudio del nervio óptico mediante una tecnología que se llama tomografía de óptica coherente. Pero No nadie es se necesario. hace, eso es lo que a mí me preocupa, Doc. Ya, o sea, nadie va a llegar a hacerse una tomografía ocular. Sí nos deberíamos de ir con el especialista cada año a checar nuestra visión. Entendemos que el glaucoma pues es la segunda causa de ceguera en el mundo, entonces sí tiene una incidencia bastante importante y deberíamos de tenerla en la mente y de checar nuestra presión ocular, así de simple. ¿Y cada cuándo sería lo adecuado? Sí. Te decía, por lo menos una vez al año, Sí, sobre todo en aquellas factores. personas que tienen arriba de 40 años y que tienen factores de riesgo, una vez al año. El hecho que tengan factores de riesgo no necesariamente nos dice que van a desarrollar la enfermedad, pero son más susceptibles de hacerlo. Entonces, es importante que cada año se hagan esta evaluación y estos estudios. Si no tengo factores de riesgo, ¿cuál es la edad adecuada para hacer la primera evaluación de la presión ocular? Si no tengo factores de riesgo y nada más quiero checar cómo está mi salud ocular. De hecho, déjame decirte que la presión intraocular es un método. Estoy platicando con el doctor Jesús Jiménez Román, él es jefe del servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, acerca de este padecimiento, porque es el Día Mundial del Glaucoma y queremos pues conmemorarlo con información. Nos estabas comentando, querido Jesús, acerca de la presión intraocular. Es normal que cuando vayamos a una visita oftalmológica nos chequen la presión, es como de rutina y ahí podríamos saber si hay algún cambio y poderle dar el seguimiento adecuado, porque como bien mencionas, en el momento que se instala la enfermedad, ya glaucoma como tal, no se revierte. Por eso es tan importante la detección oportuna y obviamente no sé, y ahorita te lo quiero preguntar, si hay algo que podamos hacer para prevenirlo. Sí, la presión intraocular me da la oportunidad, este comentario que acabas de hacer, para decir que la presión intraocular, ¿por qué se eleva la presión intraocular? Nosotros tenemos un líquido que se forma dentro del ojo que se llama humor acuoso. Ese líquido le da nutrición a diferentes estructuras dentro del ojo, como el iris, el cristalino, la córnea, etc. Cuando termina su función, abandona el ojo a través de un drenaje que todos tenemos, pero en los pacientes con glaucoma ese drenaje está obstruido o está tapado, de tal forma que el líquido no tiene para dónde salir o para dónde salir bien. Eso genera un acúmulo de líquido dentro del ojo y en consecuencia hay un aumento de la presión. Ese aumento de la presión va a repercutir en la zona más lábil del ojo, que es el nervio óptico. Por otro lado, el nervio óptico es un cable que lleva la información del ojo al cerebro, donde se hace consciente la imagen. Y al igual que los cables de luz, tiene muchos cablecitos por dentro que se llaman fibras nerviosas. Entonces, cuando empieza a subir la presión, esas fibras nerviosas empiezan a dañarse, a lastimarse y se mueren, de tal forma que el estímulo que tenía que pasar por ahí ya no pasa y el paciente empieza a tener zonas en su campo visual en donde hay pérdida de la visión. Si esas zonas siguen aumentando con el tiempo, se va cerrando el campo visual y el paciente puede quedar completamente sin ver. Si Esto no es se diagnostica, a no se tiempo. trata. Esto, para que la gente lo comprenda, si me lo explicaste perfecto, pero es como un cable de luz
y yo le pongo una presión, es un decir, o sea, le pongo el pie encima o lo aplasto y empieza a dañarse esa conducción nerviosa y empiezan a perderse diferentes focos de este campo visual hasta que llega a la ceguera. Estamos hablando que hay 1.5 millones de personas afectadas por glaucoma. Eso es muchísimo en nuestro país. Sí, no, de hecho, la prevalencia de glaucoma en individuos latinos Sí. se ha calculado que es un poco mayor, que incluso llega hasta el 4%, o sea, estaríamos hablando de 4 millones de personas. Y más allá de eso, es porque el 75% aproximadamente de estas personas que tienen glaucoma en nuestro país no lo saben. Esa es la cosa. Yo te preguntaba, doctor, si hay algo que podemos hacer para cuidar o para prevenir. Si ya tengo factores de riesgo, ¿cómo puedo cuidar mi salud ocular en cuanto a la presión intraocular? Bueno, esta enfermedad no se puede prevenir, No hay nada, o pero sea, sí se no, puede. sí, como de estilo de No hay, vida, nada no hay más, forma de prevenir. sí. Es importante lo del estilo de vida. Ahí tienes un punto importante. ¿Qué es lo que se debe de hacer en aquellos pacientes con riesgo para desarrollar glaucoma? Aquellos que acabamos de mencionar hace un Sí. momento. Bueno, te recomiendo un estilo de vida saludable, un equilibrio en su alimentación, en su dieta, evitar el cigarro, el alcohol. Eso es para todos, es magnífico, Sí. pero en el glaucoma resulta muy importante. Y además, también el ejercicio aeróbico se ha visto que mejora la perfusión del nervio óptico y disminuye la presión intraocular. Entonces, el ejercicio aeróbico es una parte importante y otra cosa muy, muy importante que es el sueño reparador. Sí. Porque hay pacientes que tienen problemas de apnea del sueño, que roncan, los roncadores, que se ve incrementado el daño por glaucoma en este tipo de pacientes. Así es que tener un estilo de vida saludable ayuda mucho, no solo a los pacientes que pueden llegar a desarrollar la enfermedad, sino a los que tienen glaucoma. Exacto, o sea, no solo a los que tienen factores de riesgo, en sí, en general, yo creo que es algo que siempre ustedes, los profesionales de la salud, nos han dicho, cambien un estilo de vida saludable, porque hay una repercusión importante en la salud. O sea, tenemos datos muy importantes de beneficios para la salud. Yo te quiero preguntar si parte de este estilo de vida en personas que tienen incremento en la presión intraocular, también la dieta, así como en los pacientes hipertensos que dicen, por favor, una dieta baja en sales, aquí tendría alguna relación lo que es la hipertensión arterial sistémica a la hipertensión ocular, si le podemos llamar un incremento en la presión y si necesita una dieta en específico, baja en sales, por No, ejemplo. una dieta en específico para el glaucoma no, pero sí se sabe que los antioxidantes y ciertas vitaminas como la vitamina E, la omega, pueden ayudar a evitar la progresión rápida de la enfermedad. Aunque no es concluyente, sabemos que hay estudios que nos hablan o tienden a hablar sobre este tema, pero una dieta en especial no la hay. Aquí hay una cosa también importante en relación a la presión arterial. Los pacientes hipertensos y los pacientes diabéticos tienen alteraciones vasculares que, si no están bien controlados, pueden influir en la progresión de la enfermedad. Entonces, es otro tema también muy importante que aquellos pacientes que tengan glaucoma ya establecido tienen que cuidar su presión arterial, tienen que cuidar su diabetes, porque puede agravarse más la enfermedad del glaucoma. Claro, y aquí también en nuestro país, que la presión arterial, este asesino silencioso, que también es parte de esto que no se conoce, o la diabetes, que no está controlada, de verdad, sí debemos de hacer énfasis en el cuidado de esto y en el control, porque se puede vivir perfectamente con presión arterial, con diabetes, si estás controlado y si te adhieres al tratamiento. Y te quiero preguntar, querido doctor Jesús Jiménez Román, ¿qué puedo hacer si ya empezamos con la sintomatología o los signos de glaucoma, que entendemos que ya es un avance de la enfermedad? ¿Hay algo que podamos parar esa progresión? ¿Hay algún tratamiento como para detenerlo en específico y que no acabemos en ceguera? Bueno, pues es el tratamiento médico que Sí. regularmente es el inicio en el tratamiento del glaucoma. Si nosotros detectamos en forma temprana la enfermedad, podemos lograr preservar la visión por el resto de la vida. Es realmente el tratamiento médico y el cuidado periódico de los pacientes a sus consultas, a su revisión de la presión, del campo visual, del nervio óptico, lo que permite
permanecer con una visión útil el resto de su vida y de desacelerar el progreso de la enfermedad. Que eso sería lo ideal, que desgraciadamente tú lo sabes y somos como todo para el después, ¿no? Cuando ya vemos los datos ya muy graves es cuando acudimos con el especialista, cosa que deberíamos de cambiar esa forma de pensar porque necesitamos hablar en prevención, necesitamos hablar de detección oportuna, porque créame que el destino es muy diferente. Quería ir platicando con el doctor Jesús Jiménez Román, perdón, doctor, ya te cambié el nombre, Jesús Jiménez Román, jefe del Servicio de Glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, acerca del glaucoma, que es una enfermedad ocular que de no atenderse causa ceguera. Eso es algo súper importante. Por lo general, no presenta síntomas y afecta principalmente a personas mayores de 40 años, siendo las personas con mayor riesgo quienes tienen padres o familiares con la misma afección, o sea, si hay un antecedente heredo familiar. Y aquí, platicando con el doctor Jesús, nos está comentando acerca de la importancia de la detección oportuna, la importancia de atenderse ante los primeros síntomas, que ojalá no llegáramos a los síntomas, porque no se puede revertir la enfermedad, sino hacer un chequeo previo, ¿no? Siempre de nuestra salud ocular, doc. Sí, mira, qué importante lo que acabas de decir. Hoy en día contamos con la tecnología para lograr un diagnóstico oportuno. Incluso tenemos la forma de detectar la enfermedad antes de que aparezca daño en el campo visual. Y esto es mediante un estudio que se llama estudio de tomografía óptica coherente. Entonces, en aquellos pacientes que tienen riesgo, les hacemos, aparte de la toma de la presión intraocular, un campo visual. Si el campo visual es normal y le hacemos un estudio de nervio óptico, tomografía de nervio óptico, y salen alteraciones en la capa de fibras nerviosas que hablábamos hace un momento, de la que hablábamos hace un momento, Sí. bueno, ese paciente ya tiene glaucoma, pero todavía no tiene un impacto, una repercusión sobre su campo visual. Y eso es muy importante porque al hacer este diagnóstico estamos dando un diagnóstico incluso 10 años antes de que aparezca daño en el campo visual. Uy, eso está Entonces, maravilloso. imagínense Sí. lo importante que es un diagnóstico de este tipo, porque entonces entramos en el momento inicial de la enfermedad, lo empezamos a tratar y es mucho más fácil que ese paciente, que esa persona pueda llegar a tener una visión útil el resto de su vida y por supuesto una calidad de vida adecuada. En cambio, los pacientes que ya llegan con un daño tan severo, no solo es la repercusión en su visión, sino en su calidad de vida, independientemente de la discapacidad. Estoy hablando también de la cantidad de gotas que tienen que ponerse, de la cirugía que en algún momento se tiene que hacer. O sea, se complican mucho las Sí. cosas si no nos cuidamos, si no acudimos oportunamente con el especialista. Que aquí yo te quiero preguntar, doctor, entendemos que sería un oftalmólogo, pero ahora ya veo que hay muchas subespecialidades. Puede ser cualquier oftalmólogo y de ahí si hay un problema ya de presión intraocular, pues ya me dirigen a alguien como tú, que eres especialista en glaucoma. O puede ser cualquier Sí, oftalmólogo con la capacidad de ver la presión intraocular. mira, cualquier oftalmólogo está capacitado para hacer un diagnóstico de glaucoma o referenciar al paciente al especialista en glaucoma. Sí creo que es muy importante el tema de difusión a todos niveles, como con los optometristas, personal de salud en general, que hablen sobre este tipo de problemas de salud visual, porque esto genera que las personas acudan a checarse no solo la presión, sino en forma general un examen completo que les permita establecer diagnósticos más oportunos, no solo de glaucoma, sino Claro. de catarata, degeneración macular, retinopatía diabética. Que hay muchas cosas y esto es lo que queremos invitar a toda la gente. Estamos conmemorando el Día Mundial del Glaucoma, pero que acuda a checar su salud ocular, como bien menciona el doctor Jesús Jiménez Román. Puede ser cualquiera de estas patologías y todo el cambio y la diferencia en la progresión de la enfermedad es el diagnóstico oportuno o ya se verá las cosas antes de que se presenten la sintomatología, que ahí sí, pues yo creo que a quien está afectado de la vista y acaban con ceguera, sí, como bien dice, sí les cambia su estilo de vida, su calidad de vida, es bastante demeritada, ¿no? Quisiera hacer un comentario. Mira, a veces las personas no acuden con el especialista porque piensan que puede ser caro, puede ser Ujú. costoso.
En la actualidad hay una gran variedad de opciones, como el Hospital de la Asunción para evitar la ceguera, Sí. que permite tener la opción para pacientes de escasos recursos o que no pueden acceder a tratamientos que pueden ser costosos para ellos. Y en general, o sea, si uno abre este abanico de oportunidades y de posibilidades, puede encontrar la mejor opción con un costo adecuado a Sí. su bolsillo. Que eso es algo importante. ¿En dónde, rapidísimo, querido doctor, dónde encontramos este hospital o dónde podemos hacer preguntas? Porque nos escuchan de toda la República, pero para poder recibir ayuda. Mira, el teléfono es el 1084-1400, 1084-1400, y está en Coyoacán, Vicente García Torres. 46. Perfecto. En cualquier lugar, por favor, comuníquense al Hospital de la Asociación. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo. Yo soy Ethel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Imagen Radio.